Muy bien, pues ya estamos, ya estamos emitiendo. Esperemos que salga todo bien, que ha sido todo un reto para el canal, un tema tan técnico. Así que bueno, ahora tengo a alguien que me va a decir si se ve y se escucha bien. Muy bienvenido, Emilio, de nuevo al canal Más allá de la persona. Muchas gracias, Pues encantado, como encantado, Patricia. siempre. Es magnífico estar otra vez en Más allá de la persona y compartir contigo. Así que muchas gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, teníamos prevista esta reunión desde hace ya unos meses en relación al último encuentro en la Hospedería del Silencio del día 26 de octubre de la práctica de la meditación que abordaremos a continuación, pero no podíamos tener este encuentro sin abordar también, por supuesto, contigo, pues tus impresiones sobre lo ocurrido esta semana en Valencia. Evidentemente, nos consta tanto a ti como a mí que hay mucha gente esperando, pues, conocer tus impresiones, tu opinión, tu visión. A lo cual procedemos ahora mismo. Vamos, la pregunta directa, directísima hacia tu persona, ¿no? ¿Cómo ves tú y cómo has sentido y cómo has percibido, desde todos los enfoques en los que tú enseñas, ¿no? Yo voy a proponer tres, pero vamos, evidentemente serán abordados en tu total libertad, evidentemente, ¿no? Pero bueno, según lo que se ha ido escuchando esta semana y aquí también algunos seguidores que lo han manifestado y demás, hay un punto, un enfoque importante que es la responsabilidad política, evidentemente, cómo no se ha centralizado las competencias de esto desde el principio, antes y después de lo acontecido, ¿no? O sea, ese es un tema que creo que es como el número uno, ¿no? El que más nos inquieta a todos. Eh, ¿Qué relación puede haber entre esto y la famosa Agenda 2030 y demás? Que también está esa pregunta por ahí. Y ya desde pues mi cosecha, digamos, y lo que quizá nos puede dar lugar, nos puede llevar al tema que nos reúne hoy, ¿no? De la práctica de la meditación, es cómo de alguna manera, si fuera así, cómo es que aquello inconsciente se hace consciente a través de los acontecimientos, del devenir de la vida, como es una manifestación quizá también de aquello que aún es inconsciente, ¿no? Un poco ahí sobre la mesa, varias cosillas que sé que tú pues vas a ampliar y a poner en orden estupendamente, Emilio. Pues sin duda son tres asuntos los que ha formulado Patricia de una enorme importancia y las reflexiones pueden tener eso como telón de fondo y por supuesto que aparecerán en lo que vamos a compartir en este diálogo. Desde ese punto de vista, lo primero es agradecerte que este canal se atienda a este asunto y además que lo atienda como tú sueles hacer en el canal, es decir, intentando hacerlo con rigurosidad, con fundamentos, yendo al fondo de los asuntos, pero intentando no caer en ningún despiste, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que yo muestro claramente, te lo digo a ti, a todos los amigos y amigas de tu canal, una cierta tristeza, ya no solamente por lo que está ocurriendo, que ahora iremos a ello, ¿no? Sino dentro o el tratamiento que se le está dando a lo que está ocurriendo en el contexto de las redes sociales. Creo que todo lo que tiene que ver con la conciencia y la espiritualidad, que es a lo que a ti y a mí nos interesa, los fundamentos y el rigor tienen que estar siempre presentes, porque en caso contrario le estamos dando pábulo, le estamos dando verosimilitud a aquellos que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad lo meten en el cajón de lo supersticioso y de la superchería, y aquellos que lo que tiene que ver con la conciencia lo meten en el ámbito de la conspiranoia y en el ámbito de la pseudociencia. Para no caer en eso y para no darle excusas a los que así actúan, tenemos que tener un rigor y unos fundamentos que sinceramente Patricia ha hecho en falta en las redes sociales en estos momentos. Todo lo contrario, percibo que hay mucha confusión y hay mucha desinformación que además, por mucho que se repita, no pasa a ser cierta. Es decir, lo que no es cierto, aunque se repita muchas veces, sigue siendo incierto y nos estamos encontrando con una serie de cuestiones que se están planteando que no tienen ni ese rigor ni ese fundamento. Y por supuesto, tú me conoces sobradamente, por favor, yo no estoy en posesión de la verdad.
bajo ningún concepto. Soy el primero en equivocarme, soy el primero en cometer errores, por favor, no estoy en ninguna posesión de la verdad ni me considero nada especial. Y lo que aquí modestamente voy a compartir contigo y a través de tu canal son hipótesis para la reflexión, y que cada cual, por su discernimiento y por su sentido común, pues lo integre en la medida en que considere oportuno. Dicho esto, que me parece importante como preámbulo, cuando estamos ante acontecimientos tan dolorosos, tan abrumadoramente sufrientes como el que estamos viviendo, yo percibo que en el momento en el que está esta humanidad, una humanidad que da sensación, que da señales de estar agotada, de que lo único que es capaz ya es de generar más dolor y más sufrimiento, yo lo percibo como una oportunidad y como una ocasión. Por dolorosos que sean los sucesos, por tremendos que sean los acontecimientos, creo que son una ocasión y una oportunidad, en primer lugar, para el amor. Y sé que esto es una palabra, Patricia, muy manida, muy demasiado usada, pero ese amor verdadero, ese amor que nace o debería nacer de nuestro corazón y de nuestra alma, ese amor incondicional que mira a la vida y a la muerte y al dolor y al sufrimiento, también a las alegrías, de otra manera, ese amor tiene que estar hoy día, o debería estar hoy día, muy presente ante lo que estamos viviendo en la zona del Levante español. Y junto con el amor, y va muy unido al amor, la unión, la unión. Cuando tenemos ante nosotros acontecimientos como estos, también de nuestro corazón y de nuestra alma deberían hacer de una forma natural, yo diría que innata, la unión, no la división, no la separación, no el reproche, no la confrontación, sino la unión. Eso no quiere decir que el discernimiento no esté presente, eso no quiere decir que tengamos que hacer un análisis justo de la realidad y poner los puntos sobre las IES. Por supuesto que sí, pero hacerlo desde una perspectiva diferente, no de la perspectiva de la confrontación, de la oposición, de la lucha, sino hacerlo desde la perspectiva de esa unión que está tan ligada al amor al que hacía ante mención. Y tú sabes que a mí me gusta hablar, y esto es una tradición que viene de muy atrás, de que en estos momentos donde esta humanidad da señales de estar colapsada, y donde muchos percibimos que este colapsamiento de este ciclo humano es el anuncio de que hay un ciclo nuevo que está por nacer y que estamos como en la transición, ¿no? En el tramo final de una generación humana, por usar el término que usó Cristo Jesús, para que nazca un nuevo ciclo humano, para que nazca una nueva humanidad. En este momento de transición tiene mucho peso la denominada sala de los espejos. La sala de los espejos como una metáfora que nos dice que en estos momentos todo está a la vista, en lo colectivo y en lo individual. Y con acontecimientos tan tremendos como estos, sin ningún tipo de duda, es una oportunidad para esta sala de los espejos, para vernos colectivamente y para vernos también en lo personal, para vernos también en lo individual. Y lo que estamos viendo, pasarlo por la prueba del algodón, del amor y de la unión y del amor, e intentar no flagelarnos ni golpearnos en golpes de pecho, ¿no? Si vemos que estamos muy separados de esa unión y de ese amor ante lo que estamos viviendo, sino todo lo contrario, si percibimos que ante lo que tenemos delante, la brújula del amor y la brújula de la unión no son las que nos están orientando, realinearnos mentalmente, realinearnos emocionalmente, realinearnos conciencialmente con ese amor y con esa unión que debe estar enormemente presente. Y dicho todo esto, al hilo de lo que tú has planteado como ejes fundamentales, pues vamos a dar un pasito más en la exposición. Desde luego, lo primero, tú me decías como yo también lo estoy sintiendo, ya te he dicho que con tristeza, por tanta confusión, por tantas opiniones y criterios y desinformaciones sin fundamento que corren por las redes sociales. Pero bueno, dejando eso a un lado, lo más importante es la conmoción ante tanto dolor, la compasión ante tanto sufrimiento y el acompañamiento ante tanta incertidumbre, porque hay que tener en cuenta que los acontecimientos que estamos viviendo son dolorosísimos.
están afectando en primera persona a una gran cantidad de seres humanos, en muchos casos muy cercanos físicamente a nosotros. Además, no se trata de latitudes lejanas, de puntos claro, geográficos lejanos, sino muy, muy cercanos a todos nosotros. Y la conmoción y la conmoción ante el dolor, la compasión ante tanto sufrimiento, también tiene que ir unida al acompañamiento, porque esto no es un camino que termina pronto, esto va a ser un camino largo, un camino donde la recuperación de vidas, de las vidas que se han perdido, ahora hablaremos de ellas, de las vidas que han quedado maltrechas por lo que ha ocurrido, tienen que rehacerse y ojalá ese rehacerse materialmente, en términos materiales, sea lo antes posible y en términos espirituales y concienciales, esto sea una oportunidad de renacimiento precisamente, pero lo que está claro es que este camino en lo material y en lo conciencial no va a ser corto, va a ser un camino prolongado y ahí creo que el acompañamiento es fundamental. Que no sea, por tanto, algo que aparece ahora en los medios de comunicación, nos llama mucho la atención y permíteme que me exprese coloquialmente, dentro de poco más de un mes vamos a estar con los polvorones y con los turrones y sí, con nuestro jolgorio en lo que hemos convertido algo tan serio como la Navidad y esto se queda olvidado, como tantas cosas que ocurren que durante unos cuantos ujú, días, a lo sumo durante 1 o 2 semanas, tienen mucha efervescencia mediática y en la opinión pública y después poco a poco se va diluyendo y se va desapareciendo. Por eso digo que junto a la conmoción ante tanto dolor y la compasión ante tanto sufrimiento, también debemos tener presente el acompañamiento en un camino donde la incertidumbre y donde la prolongación del propio camino va a ser así. Y también quiero expresar, porque puede parecer que estoy utilizando un tono a lo mejor demasiado gris, demasiado triste, también quiero expresar con claridad mi alegría por dos cosas, Patricia. En primer lugar, la alegría que deriva de la emoción por tanta solidaridad. Es sí, espectacular. Lo que se está moviendo, me consta que no solamente en España, me consta que también fuera de España, pero lo que se está moviendo en la península ibérica en general y en España en particular de solidaridad es espectacular. Los puntos que se han abierto para recoger alimentos, para recoger provisiones, para recoger mantas, para recoger equipamientos, están todos ya sobresaturados, ¿no? Y no están sobresaturados en este caso, hay otra mala gestión de la que hablaremos ahora, pero en este caso no están sobresaturados por mala gestión, sino simplemente porque la avalancha de solidaridad es tan tremenda y la verdad es que eso tiene que llenarnos de mucha alegría, porque esa solidaridad está ahí. Significa que afortunadamente esta sociedad no está muerta, que a veces damos la sensación de estar muertos, cada uno a lo nuestro, cada uno en nuestro pequeño submundo y asunto solucionado. Creo, por tanto, que esto hay que recalcarlo y lo recalco, esta emoción por tanta solidaridad, lo recalco en clave de alegría. Y fíjate, y alegría también con mucho, mucho agradecimiento a las almas que han desencarnado, es decir, a todas las personas que han fallecido, las cifras oficiales nos hablan más de 200, ya veremos finalmente cuál es el número, pero lo cierto es que sea el número que sea, son muchas, muchas personas fallecidas, que en términos espirituales son almas desencarnadas. Y fíjate que nos enseñan las tradiciones que cuando hay muchas almas, que cada una tiene su camino, cada una viene con su propósito de vida, cada una tiene su devenir en la experiencia humana, pero cuando confluyen en un momento concreto en donde muchas almas desencarnan a la vez, ahí hay un acuerdo álmico. Y ese acuerdo álmico tiene como base el amor al que anteriormente hacía referencia. Quiero decir con esto que le tenemos que estar muy agradecidos a estas almas que han desencarnado, porque esas almas, al hacerlas a la vez, son una llamada a que despertemos, son una llamada al amor, son una llamada a la unión, son una llamada a la solidaridad, son una llamada a que salgamos de este hábitat de confort extraño en el que estamos metidos, tan comúnmente basado en un vacío existencial tremendo y en una gran mentira existencial. Se nos está convocando por este número tan elevado de almas que se han elevado al plano de luz a la vez, se nos está convocando a que reaccionemos, a que salgamos, insisto, de esa dinámica de entretenimiento, distracción, hábitat de confort,
Y en ese sentido quiero expresar mi agradecimiento a esas almas y, por supuesto, mi meditación, mi oración a su subida rápida, a que el tránsito por el plano de luz de todas estas almas sea fluido y cuanto antes estén disfrutando de ese plano de luz. No tengo ningún tipo de duda que va a ser así y, por tanto, agradecimiento no solamente, como decía antes, a todas las personas que se han movilizado para ayudar en lo posible ante esta tragedia, sino también a las almas desencarnadas de manera conjunta que nos están haciendo una llamada potentísima a que nos paremos. Estamos ahí como locos, en el culto a la velocidad, siempre corriendo. Y un acontecimiento como esto, aunque sea durante unos segundos, Patricia, nos obliga o debería obligarnos a pararnos, a reflexionar, a recapacitar. Y que esa reflexión y esa capacidad para recapacitar nos abra los ojos a la realidad de que hay una vida más allá de la muerte, de que hay una esencia que está más allá de la apariencia, de que aunque esta sociedad, todo lo que tiene que ver con lo trascendente, lo ha expulsado, lo ha desterrado, esa trascendencia, esa ligazón con lo divino en el sentido amplio del término, tenemos que recuperarlo y tenemos que hacer nuestro. Y la convocatoria de estas almas, que yo insisto, agradezco desde el corazón y desde el alma, tiene un claro sentido a ese respecto. Y por supuesto, nada de lo que he compartido tiene que ver como excusa para evitar lo que tú has puesto como primer punto en tu agenda, por decirlo de alguna forma, que es la responsabilidad política en cuanto a la gestión de lo que está ocurriendo. Es decir, nada de lo que he comentado ni de lo que voy a comentar, quizás cuando me extiendo un poquito más quedará todavía más claro, pero quiero ponerlo ya por adelantado, debe entenderse como justificación a lo que sin duda ninguna hay que decir las cosas con claridad. Es una indolencia y es una inoperancia enorme mostrada por los poderes públicos y sus responsables, que por resumirlo de alguna forma, en lugar de contribuir a paliar el problema, se han convertido en parte intrínseca del mismo, lo cual, como decimos por aquí, tiene tomar. Es decir, que ante un problema, aquellos que están ahí para paliar el problema se conviertan en parte del problema, la verdad es que es una contradicción flagrante que, por supuesto, tiene que llevar a reflexionar también, no solamente en términos conscienciales y espirituales, sino también bajar eso al terreno de lo que es una responsabilidad que no ha sido tal, sino que se ha caracterizado, insisto, por la indolencia y por la inoperancia de los poderes públicos. Lo que ocurre es que esto, y si te parece lo dejo para desarrollarlo un poquito más para adelante, Patricia, es que esto no es casual, porque creo que todavía vivimos en la ficción de que los poderes públicos están ocupados y preocupados por el bien común. Y esto, desgraciadamente, no es así. Las instancias públicas, el entramado político e institucional, están a lo suyo. Tienen sus intereses, tienen su mundo, tienen sus objetivos, donde nosotros, los ciudadanos, y la gestión verdadera de la cosa pública no tiene significación. Lo usan como excusa en sus discursos, lo usan como excusa en su día a día, porque claro, tienen que aparentar, pero es puramente apariencia, es puramente fachada. Es un castillo de naipe que cuando ocurren cosas como las que estamos aquí comentando, se derrumba ante nuestros ojos. Pero no nos deberíamos sorprender que se derrumben ante nuestros ojos, porque realmente es una ficción, realmente es un castillo de naipes. El entramado político institucional, ahora dentro de unos minutillos insistiré al respecto, no tiene como finalidad, no tiene como objetivo el bien común. Y sin embargo ahí seguimos, dándole nuestro poder, entre comillas, desempoderándonos y dándole a ellos nuestro poder. Ahí seguimos en el lío de la política, con sus partidos, por tanto, con sus falacias de división, de peleas, de confrontación. Ahí seguimos con una política que ya no está, no es la política con mayúscula que nos enseñaron los sabios de la Grecia clásica, sino que es un politiqueo barato donde personas que de otra forma no tendrían para, de alguna forma honesta, ganarse la vida, pues están viendo ahí una posibilidad para tener un sueldo, para no solamente tener un sueldo, sino incluso tener unas prebendas y unos privilegios para ellos mismos y para otros. Lo que se ha dado en llamar, porque es una gran realidad, la casta.
y una casta en la que, ojo, muchos critican a la casta porque quieren pertenecer a ella. Lo hemos vivido en este país. Se hace una crítica a la casta política. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a ella. En cuanto que tengo ocasión de pertenecer a ella, pues me integro y viva la casta y sigo para Sí. adelante. Pero en cualquier caso, esta reflexión sobre los poderes públicos, como no es la fundamental, aunque tenga desde luego su importancia como tú has situado, volveré a ella dentro de unos minutos. Yo quiero centrar fundamentalmente esta conversación contigo y a través del diálogo contigo, con todos tus amigos y amigas del canal, quiero centrarlo en algo enormemente sencillo. Tú sabes que yo durante décadas he estado haciendo docencia universitaria, ¿no? Y a veces en la docencia universitaria, a mis alumnos y alumnas, yo cuando quería remarcar algo que tenemos que integrar, porque es sencillo, pero es como si nos despistáramos, me gustaba acudir al famoso tema de Barrio Sésamo. Yo creo que muchos todavía recordamos esa serie de Barrio Sésamo, Sí, donde sí. lo que nos venían a decir cerca, lejos, arriba, abajo, izquierda, derecha, nos situaban, estaba pensado obviamente para un público infantil, y nos situaban con unos parámetros muy sencillos. Pues bien, con relación a lo que aquí nos ocupa, a mí me gustaría, acudiendo a la metáfora del barrio Sésamo, hablar de algo que deberíamos tener siempre presente y con esto mucho más, Patricia, que es causas, efectos y consecuencias. Tener el discernimiento y el sentido común para separar, Claro, diferenciar y ver la interrelación que hay entre causas, efectos y consecuencias, porque son cosas que están interaccionadas entre sí, pero son distintas. Y lo que percibo es que en toda la confusión que se ha originado en las redes sociales con relación a la tragedia en el Levante español, todo está mezclado. Las causas se mezclan con las consecuencias se confunden con los efectos con las causas. Y claro, así es que no hay manera, así no hay manera de hacer un análisis medianamente serio. O sea, así yo creo que acudiendo a Barrio Sésamo tendríamos que decir causas, efectos y consecuencias. Y poniendo un ejemplo muy sencillito que todos podamos de alguna forma tener presente cuando ahora intente bajar unos peldaños en esta argumentación. El ejemplo de tirar una piedra de cierto tamaño por una ventana desde un quinto piso. Fíjate el ejemplo tan tontón que pongo. Tirar una piedra de cierto tamaño, es decir, que tenga un cierto peso, por una ventana desde un quinto piso. Y la piedra, al caer, da sobre el cristal delantero de un coche y destroza el cristal delantero del coche. Podía utilizar otros ejemplos, pero creo que este ejemplo es absolutamente simplote de imaginarlo en nuestra mente, ¿verdad? Pues bien, causas, efectos y consecuencias. La causa de todo esto que estamos aquí resumiendo en este ejemplo de la piedra, ¿la causa cuál es? Que tiramos una piedra de cierto tamaño. Esa es la causa. Hemos tirado la piedra por la ventana. ¿El efecto cuál es? Que al tirar la piedra por la ventana, la piedra cae. Evidentemente existe la ley de la gravedad y la piedra cae hacia el acerado. Y finalmente, la consecuencia. ¿La consecuencia cuál es? Que la piedra, que ha tenido como causa que nosotros la hemos tirado y que el efecto ha sido que ha caído por la ley de la gravedad hacia abajo, la consecuencia es que la piedra da en el cristal delantero de un coche que se rompe y queda destrozado. Creo que es sencillo el ejemplo, ¿verdad? Pues bien, ante lo que estamos viviendo en la tragedia de Valencia, ¿la causa cuál es? Porque nadie habla de la causa. Se habla mucho, y por supuesto es importante, de las consecuencias. Se habla muy poco de los efectos y yo no encuentro reflexiones acerca de la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la génesis de lo que ahí se ha vivido? Y sin ningún tipo de duda, la causa, la génesis de la que parece que no se quiere hablar es las distorsiones que existen en el clima. Es decir, lo que se ha dado en llamar, y es también un término muy manido, manipulado, confundido, pero es el término que lo describe bien, lo que se ha dado en llamar el cambio climático. Un cambio climático que es un fenómeno multicausal. El cambio climático tiene muchas causas a su vez. Los procesos naturales, la madre tierra, el padre sol, influyen, por supuesto, siempre lo han hecho históricamente en eso que hoy denominamos
cambio climático. La gran diferencia es que a las causas naturales del cambio climático se han unido ahora algo muy, muy novedoso, entre comillas, desde hace 100 años, que es la mano humana, que se ha hecho protagonista. El cambio climático es un fenómeno multicausal, pero la mano humana es ahora la gran protagonista del cambio climático. Y lo es por lo que nos dijo ya Albert Einstein, que haríamos bien en recordar permanentemente. Primero, por la personalidad indiscutida e indiscutible de quien lo dijo, el gran científico del siglo XX, Albert Einstein. Y en segundo lugar, por lo clarito que lo dijo, porque él dijo que vivimos y hemos construido entre todos un sistema depredador, un sistema depredador, un Sí. sistema depredador que está permanentemente como en conflicto, como en pelea y agrediendo a la vida en general, a la vida humana en particular, a la naturaleza y a la madre tierra. Y este sistema depredador, donde evidentemente el componente socioeconómico, el sistema económico y el complejo tecnológico y militar tiene una gran importancia, este sistema depredador se ha convertido en el gran motivante del denominado cambio climático. Y ese cambio climático está en la causa, como el que tira la piedra por la ventana, está en la causa de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido y de lo que vamos a vivir en el Levante español. Y es importante, Patricia, que recordemos que ante las causas, ante este sistema depredador, ante la mano humana como el gran protagonista del cambio climático, como el gran acicate del cambio climático, ante las causas no se hace nada, solo palabras, cumbres, reuniones que no sirven para nada, van pasando los años, los lustros y las décadas y no se hace nada. Pero claro, la distorsión ecológica y climática sigue avanzando porque este sistema depredador no para, sino que va continuamente a más. Y a partir de ahí tenemos que pasar a lo que son los efectos. Los efectos, ¿qué significan? Bueno, pues hemos dicho que se tira la piedra desde la ventana, la causa es tirar la piedra, el efecto es que la piedra cae. Pues bien, el cambio climático es la causa y provoca una serie de efectos. En esos efectos, curiosamente, esos mismos que tienen responsabilidad en el entramado político institucional a nivel estatal, organizaciones internacionales, que no hacen nada, este mismo sistema depredador que está en la causa utiliza los efectos a favor propio. Es muy curioso. Ahí está el sistema depredador ocasionando las distorsiones climáticas, el cambio climático, no se hace nada. Esto inevitablemente provoca efectos y ahora lo que hace ese sistema es rentabilizar esos efectos en beneficio propio. Eso ¿Y es. qué quiero decir con beneficio propio, Patricia? Pues quiero decir que, por ejemplo, se utiliza para meter miedo y control a la población. Y se ha Eso es. utilizado y se quiere utilizar para ello. Igualmente, fomentando el recelo, el miedo, el alejamiento de la naturaleza y de la madre tierra. Se culpa a la madre tierra, se culpa a la naturaleza, no. La naturaleza es inocente. Somos nosotros la que estamos distorsionando, violentando las leyes naturales. Pero de esto no se habla, las causas y los efectos se rentabilizan para no solamente meter miedo en la gente y favorecer un control de la población a través de ese miedo, sino también para fomentar, repito, el recelo y el alejamiento hacia la naturaleza y hacia la madre tierra. Pero siendo esto gordo, no nos quedamos ahí, porque para colmo, los efectos por aquellos que están en la causa y que no hacen nada ante la causa y que cuando se producen los efectos quieren rentabilizarlo, esa rentabilización también se produce en clave de negocio económico, en clave de negocio empresarial. Me refiero a los sectores verdes, estos sectores económicos emergentes que se le ha puesto la etiqueta de verdes y que están en manos de las grandes corporaciones transnacionales. Unas grandes corporaciones transnacionales que se están comiendo
a la pequeña empresa, se están comiendo a las pequeñas iniciativas emprendedoras, tanto en el ámbito de lo que verdaderamente es lo verde, que de verdad están intentando mantener esa bandera de lo que de verdad es verde y que cada vez lo tienen más difícil, porque estas corporaciones, haciendo un uso del término verde, pero que es mentira, es totalmente falso, es simplemente un marketing, es simplemente una clave comercial y, por supuesto, también agrediendo cada vez más y haciéndose con un sector agroalimentario para que en lugar de estar en manos de pequeñas iniciativas empresariales pequeñas y medianas, pase a estar en manos de estas grandes corporaciones transnacionales. Es muy duro, pero es que es así. Ante la causa no se habla nada, nadie dice nada. Este sistema depredador, como nadie hace nada, este sistema depredador cada vez agrede más y los efectos son cada vez más notables y más evidentes y más dolorosos, y ante esos efectos pues los que llevan el mando están incluso satisfechos, están consiguiendo sus objetivos, porque, repito, por una parte consiguen que la gente tenga miedo, y el miedo es siempre la llave para promover la inconsciencia y manipular el inconsciente colectivo. Igualmente lo usan de la misma manera para alejarnos y para que veamos a la naturaleza y a la madre tierra con recelo y por fin como negocio, por fin como negocio. Y en este caso específico que estamos hablando, teniendo como causa el cambio climático, cuando hablamos de efectos concretos que están detrás de la dana que se ha vivido en Valencia, ¿de qué tenemos que hablar? Pues no hace falta ser un gran conocedor de este tipo de cosas para saber, para poderse dar cuenta que hay dos motivos fundamentales. El cambio climático, donde la mano humana, el sistema depredador, tiene actualmente un protagonismo fundamental, viene originando dos hechos, dos efectos que se han visto, que se han sumado en lo que ha ocurrido en la región levantina. ¿A qué estoy haciendo mención? Pues fíjate, porque son dos cosas muy sencillas. Por una parte, el calentamiento del agua del Mediterráneo y Sí. por otra parte, la distorsión de las corrientes de aire que de oeste a este circulan por el planeta, los denominados jet stream en el lenguaje fundamentalmente anglosajón. Pues bien, cuando ponemos sobre la mesa estos dos efectos del cambio climático, podemos entender la enjundia de la dana ante la que tanto dolor y sufrimiento están pasando tantas personas y por solidaridad también nosotros. Calentamiento de las aguas del Mediterráneo. Hace ya unos años que se viene alertando de esto. Las aguas del Mediterráneo han incrementado su temperatura 2 grados por encima de la media. Si comparamos, no nos tenemos que ir a siglos atrás, comparamos las temperaturas del Mediterráneo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, con la que se vienen dando a lo largo de los últimos años, las temperaturas están 2 grados por encima. Insisto, la temperatura de las aguas del Mediterráneo. Y estamos hablando de una temperatura de un incremento significativo. 2 grados son muchos grados. Y estamos hablando de una gran masa de agua. ¿Esto qué provoca, Patricia? Algo muy simple, que al incrementarse la temperatura en esa gran masa de agua, el vapor de agua, la vaporización de agua también se multiplica y sube hacia arriba, desde las aguas del Mediterráneo, sube hacia la atmósfera, sube hacia arriba un gran vapor de agua, una gran masa de aire caliente que, insisto, se eleva hacia la atmósfera. Este es el efecto 1. El efecto 2 que tenemos que tener en cuenta, el serpenteo del jet stream. Hay 5 grandes corrientes de aire que de norte a sur y de siempre de oeste a este circulan por el planeta, y una de ellas pasa, por así decir, por el centro de Europa. Recorre Europa desde Inglaterra, el Reino Unido, hasta hacia Rusia. Y ese jet stream históricamente es muy estable, es decir, una corriente de aire que es muy gruesa, pero se mantiene estable en su circulación, y es una corriente de aire muy interesante porque separa los aires fríos del Polo Norte con los aires más calientes que vienen del Ecuador y también, por supuesto, del sur de Europa, incluyendo ahí el Mediterráneo.
Pues bien, como debido al cambio climático, como efecto del cambio climático, esta corriente de aire ya ha dejado de ser estable y serpentea. Ya no va así, sino que ahora serpentea. De modo y Ujú. manera que cuando serpentea hacia arriba, aire cálido lo lleva hacia el norte. Esto explica estas temperaturas tan extrañas que se están dando en Dinamarca, por ejemplo, de 40 grados, ¿no? Cosa nunca vista. Bueno, es el serpenteo del jet stream, que ya no es uniforme, sino que serpentea hacia arriba, hacia el norte, y se lleva agua caliente procedente del sur, procedente del Ecuador, etcétera, etcétera. Pero claro, también serpentea hacia el sur. Y cuando se viene hacia abajo ocurre todo lo contrario. Trae agua aire frío, aire polar desde el norte hacia el sur. En la atmósfera entra una gran masa de aire frío. Esto es a lo que me refiero con el serpenteo del jet stream. Pues bien, cuando tenemos estos dos efectos del cambio climático sobre la mesa, la masa, el de vapor de agua tan enorme, aire caliente que sube hacia arriba, y el serpenteo hacia el sur del jet stream que trae aire frío procedente del norte, cuando Ujú. ambas masas se encuentran, se produce un fenómeno climático extremo, un fenómeno atmosférico extremo. Se produce una dana y no una dana cualquiera, es una dana de una extrema virulencia, es una dana de una extrema magnitud, es una dana que cuando miramos históricamente no podemos encontrar precedentes porque nunca ha habido tanto vapor de agua caliente subiendo y porque el jet stream ha sido uniforme y no traía tanto aire frío hacia abajo. Hacía como de frontera entre el frío y el calor. Ahora, sin embargo, el serpenteo del jet stream hacia abajo, aire frío, y el aire caliente del Mediterráneo se han encontrado en la atmósfera. Podríamos decir que el Mediterráneo tiene una especie de, como de comportamiento caribeño por las temperaturas tan Ujú. altas que se ha adquirido y a lo que se une este serpenteo con aire frío que viene desde la zona del Polo Norte, desde la zona del norte. Y ahí está. La Dana sería la renombrada gota fría, Sí, lo ¿no? que históricamente se ha denominado gota fría, Gota fría. pero es que este acontecimiento ya rompe los moldes de la gota fría. Es algo ya de una magnitud que realmente desde el punto de vista de los especialistas, tendrán a lo mejor incluso que plantearse denominaciones distintas para diferenciar lo que son las danas que se han venido conociendo con estas danas tan especiales, tan particulares, que tienen como que tienen como razón de ser estos dos grandes efectos que acabo de comentar, porque además, Patricia, por supuesto que ni tú ni yo nos sumamos a los que quieren meter miedo continuamente, pero ciertamente esto no es algo que haya terminado, es decir, la temperatura del Claro. Mediterráneo sigue siendo muy elevada, sigue estando 2 grados por encima de la media histórica y de los últimos lustros, y el serpenteo del jet stream me temo que ha venido para quedarse, lo que significa que el Mediterráneo en su conjunto se ha convertido en una zona donde este tipo de fenómenos extremos climáticos se pueden volver a producir. Ojalá no se produzca, pero podríamos decir que el terreno está preparado para que se produzca. Estos son los efectos, el serpenteo del jet stream, el calentamiento de las aguas del Mediterráneo, son efectos de la causa, que es el cambio climático. Y ahora viene, Barrio Sésamo, las consecuencias, causa y efectos y consecuencias. Bueno, las consecuencias son las que hemos visto. Un Mm. fenómeno climatológico extremo que provoca de por sí un impacto tremendo y eso agravado por la incompetencia, por la negligencia, por la indolencia de los poderes públicos. Y hay que decirlo con claridad, incompetencia, negligencia e indolencia antes de, durante y después de. Porque lo que aquí estamos compartiendo sobre la configuración de danas extremas como consecuencia de los efectos del cambio climático, esto está descrito hace ya tiempo. Tú sabes que yo dirijo un proyecto de investigación que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. En ese proyecto de investigación hay una sección de estudio dedicado a ecología y clima y ahí tanto su coordinador, Alfonso Soria, como
todas las aportaciones que se están haciendo dentro del equipo. Hace ya tiempo que esto se está poniendo sobre la mesa y, por supuesto, los responsables meteorológicos, los responsables técnicos y políticos, esto deberían saberlo. Es más, yo sé que lo saben. Lo que ocurre es que han mirado para otro lado y han Sí. preferido mantener ahí unos protocolos, mantener ahí una especie de previsiones que se corresponden a modelos pasados, que no tienen que ver con las nuevas circunstancias que ellos sí saben o deberían saber, pero yo creo que saben que se iban a producir. Y ante esto no se ha hecho absolutamente nada en la previsión. Y evidentemente lo que ha venido después, cuando ya la tragedia ha ocurrido, ha sido simplemente desdeñable. Una incompetencia bestial que se ha puesto de manifiesto. Todos tenemos amigos y amigas en aquella zona, amén de también personas que han tenido el valor, diría yo, ¿no? de compartir con nosotros imágenes de lo que allí está ocurriendo, y hemos visto que aquí la ciudadanía se ha puesto muy por delante de los poderes públicos. Los poderes públicos van claramente por detrás. Pero claro, esto me lleva, y ya voy terminando, Patricia, por donde comencé. Es decir, cuando hablábamos al principio, antes de entrar en lo de Ábrete Sésamo, hablábamos de los responsables políticos, ¿no? De verdad, todavía, en esta sala de los espejos donde todo está a la vista, ¿alguien todavía cree que el entramado político institucional está ahí para el bien común? ¿De verdad? ¿Esto se lo cree alguien? Hemos llegado a tanta locura, a tanta demencia como para no ver que ese entramado político institucional está a lo suyo, con sus intereses, sus peleas, sus reglas de juego, está a lo suyo y está al servicio de lo que está al servicio de unos poderosos que no solamente están dominando el sistema socioeconómico a escala mundial, sino a través del sistema socioeconómico tienen también la sartén por el mango del entramado político institucional y utilizan como marionetas a esa casta que hay ahí de teóricos responsables políticos que realmente de responsables no tienen nada. Ocupan puestos, ocupan cargos, pero no asumen responsabilidad porque simplemente cuando hay una incompetencia innata, no se puede ejercer una competencia. Para ejercer una competencia, tú tienes que ser competente. Y la política se ha convertido en algo donde las personas competentes salen corriendo, salen huyendo, porque la política es una especie de selva donde solamente sobrevive el que es capaz de dar puñaladas por la espalda en el otro. Solamente sobrevive aquel que va a lo suyo. Cuando alguien tiene una idea de país, una idea de Estado, una idea de sociedad, eso simplemente la dinámica política te expulsa, hace que se te vayan cortando los posibles vías de ir asumiendo mayores responsabilidades, porque lo que se busca es el sí al líder, el sí buana al que está arriba. No se quiere personas con criterio propio, no se quieren personas formadas, no se quieren personas capaces. Los partidos políticos llenan sus listas electorales de personas que están sometidas, subordinadas y en el sí buana. E insisto, utilizando reglas de juego donde aquellos que llegan a la política con un cierto ideal se le pone todo muy difícil porque lo que se encuentran delante es una especie de mastodonte que solamente vive para él mismo, con los que se fagocita entre él mismo y que da lugar finalmente a que se quede desnudo ese castillo de naipes que se cae al que referíamos anteriormente. El entramado político institucional, y está bien que nos demos cuenta porque esto incrementa nuestra responsabilidad propia y nos lleva o nos debería llevar a vivir de otra manera, a ver la vida de otra forma distinta, a ver también la sociedad de una manera diferente, a ejercitar una práctica de vida que no tenga que ver con los sistemas de creencia, con los paradigmas, con las pautas y patrones que ese pequeño grupo de poderosos que está ahí y estas marionetas que están a su servicio nos quieren imponer. Esto es una oportunidad también para la conciencia. Y termino así, quizás, Patricia, diciendo que esto es una preciosa oportunidad para la conciencia y que haciendo un diagnóstico que tiene que ser certero, y al ser certero, bueno, pues hay que poner los puntos sobre las IES, pero que esos puntos sobre las IES lo hagamos porque hay que hacerlo, pero que no salgamos de una banda de frecuencia donde el amor y donde la unión estén presentes. Ese amor y esa unión son fundamentales.
Y estas almas desencarnadas nos convocan a que pasemos ante nosotros mismos y ante lo colectivo la prueba del algodón, del amor, de la unión y de la solidaridad. Así que a eso, modestamente, es a lo que me sumo, como sé que te sumas tú, Por como sé que nos supuesto, sumamos muchísimos seres mucha humanos que gente. de buena fe estamos llorando con los que lloran, estamos padeciendo con los que padecen y que, por supuesto, todo lo que esté en nuestra mano, aunque sea algo que algunos consideran que tiene poca importancia, pero tiene mucha importancia, como es la oración, como es la meditación, como es unir nuestra fuerza interior a todos los que lo están pasando mal, que todo lo que esté en nuestra mano desde un punto de vista solidario en lo material y también en lo espiritual, lo pongamos en marcha, Patricia. Por supuesto, claro que sí. De hecho, son, como bien dices, oportunidades de que eso se pueda expresar, porque hay que ver cómo está todo el mundo pues, unido, cómo se ayudan sin importar tu orientación política o cómo pienses o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es cuando somos solo humanos, ¿no? Y nos ayudamos, nos llevamos alimento, no ves la gente, ¿no? Por la calle que pregunta, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Tal. Entonces, eso es realmente lo que somos. Si es que eso es lo que somos. Y luego, claro. Es muy difícil cuando tenemos esa necesidad del papá Estado. Es decir, hay una necesidad en el humano de sentir que hay algo superior que lo cubre y que lo protege. Y entonces, como no nos da para más, pues le damos esa atribución al gobierno, al poder de la economía, de los recursos, ¿no? Sanidad, tal. Entonces, claro, tenemos que aprender que realmente no va por ahí la cosa, ¿no? Y aunque parezca que estamos cambiando radicalmente de tema, no lo vamos a hacer, porque verdad que hay una relación importante entre aquello que ocurre, aquello que se expresa en la vida, en el devenir, con nuestra conciencia. Al final siempre hay una relación, ¿no? Y el fin de semana pasado veíamos pues qué es la mente, cómo funciona la mente, qué es el proceso de meditación. Y al final todo es un llamado a esto también, porque siempre va a haber un reflejo de lo que nosotros descubramos interiormente, de las conquistas internas que el ser humano haga, tiene un efecto en el clima, en la tierra, en la sociedad, en todo. Al final siempre es un reflejo de lo que estemos vibrando y explorando nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, parece que eso digo, parece que cambiamos de tema, pero no, veremos que no. Me gustaría poder continuar contigo estudiando las bases de la meditación, porque la meditación, ya haciendo un poco de recapitulación con lo que hemos ido viendo en este canal contigo, hemos visto el yoga, le hemos dado mucha vuelta a todo lo que es la ciencia del yoga, que es tan fascinante. Estoy muy agradecida tanto a ti como a Lola, de corazón, de estos 3 años en la Academia de la Consciencia, todo lo que habéis aportado, todo lo que he aprendido y he ordenado, gracias a vosotros. Y creo que este es un espacio muy interesante porque, como hemos titulado, la resolución final, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Con vosotros también. Y que nos explicaras qué es el proceso de la meditación, porque decías el otro día que no es lo mismo meditar como acción que la meditación, y que es un proceso, y que entendamos que es un proceso dentro de nuestro desarrollo, que parece que hemos congelado y ya no nos queremos desarrollar más. Tú lo explicas desde lo que es la preparación, avance y culminación. He visto estos 3 procesos, ¿no? Según lo explicas. Y dentro del momento que corresponda, explicar pues también lo que es los tipos de mente, que eso conocer, eso también es importante para que veamos también cuando suceden estas cosas, cómo está nuestra mente. Que realmente, a ver, cómo es mi mente y ser muy sinceros con nosotros mismos y vernos cuando estamos atontados y vernos cuando hay una lucidez en nosotros, ¿no? Eso de verdad es importante. Entonces, bueno, pues esta explicación maravillosa sobre el proceso de meditación, que creo que además en estos momentos que estamos viviendo, creo que es algo importante también. Como tú muy bien has apuntado, Patricia, cuando hablamos de espiritualidad y de conciencia, la conciencia me gusta compartir. Lo encontramos incluso en la definición de conciencia que nos da el diccionario de la Academia Española de la Lengua. La conciencia tiene 3 patas. Para que sea conciencia y para que una persona pueda autodenominarse o considerarse consciente, hay que tener en cuenta que la conciencia tiene 3 patas. Hay una pata que es el conocimiento propio, el autoconocimiento.
la mirada hacia adentro, la introspección, el reconocimiento de lo que realmente somos, la percepción de que en el ser humano no solamente hay una apariencia perecedera, efímera, pasajera, sino que también hay un ser imperecedero. Esa mirada hacia adentro es un pilar fundamental de la consciencia. Ahora bien, la consciencia también tiene una mirada hacia afuera, no solamente la mirada hacia adentro, sino una mirada hacia afuera, hacia el exterior. El conocimiento no solamente de uno mismo, sino también el conocimiento de lo que ocurre fuera. El tener sed de verdad para adentro, pero también para saber lo que ocurre fuera. Y ese conocimiento del exterior también forma parte de la consciencia. Y finalmente, la mirada interior y la mirada exterior tienen que ir de la mano. Es la tercera pata de la consciencia, que sería el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces cuando se habla de espiritualidad y de consciencia vamos como si fuéramos tuertos. A veces le damos toda la importancia a lo interior y nos olvidamos por completo de lo exterior. Oye, lo exterior está ahí, lo exterior es el banco de prueba de la experiencia además. Y esas experiencias que están fuera, como las que estamos viviendo tan tremendamente intensas en estos días, son una oportunidad para que la conciencia, si de verdad la tenemos, se plasme, se enriquezca, se retroalimente, y esa retroalimentación afecta al interior, porque claro, lo interior y lo exterior están permanentemente interactuando. Entonces, no nos tapemos el ojo de lo exterior y todo sea lo interior. Y tampoco, por supuesto, nos tapemos el ojo del interior y todo es lo de fuera, porque entonces podemos caer, por ejemplo, en toda esta dinámica conspiranoica, ¿no? Donde realmente no estás conociendo la realidad, estás siendo comido por la realidad. La conciencia nos lleva a conocer lo de fuera y a no ser abducido por lo de fuera. Por tanto, estas tres pilares, lo interior, lo exterior y el equilibrio entre ambos, es fundamental. En este escenario, ¿dónde está la meditación? En el autoconocimiento, en la mirada hacia adentro. Por supuesto, esa mirada hacia adentro nos va a enriquecer para tener una mayor capacidad de acción consciente hacia afuera. Pero la meditación, fundamentalmente, hay que situarlo como una mirada hacia adentro. Ciertamente también la meditación, si lo es, va a ayudar a nuestra autotransformación, es decir, a una práctica de vida coherente con lo que somos y con lo que es. Y esto evidentemente va a tener un impacto hacia afuera. Y esa autotransformación, como objetivo de la meditación, nunca deberíamos olvidarlo. La meditación, en el gran contenido que tiene ese término, no está ahí para sentirse bien, ni para pasar el rato, ni para tener un ratito de relajación. Oye, quien quiera usarlo para eso, bienvenido sea, porque mira, si te ayuda a sentirte bien y a relajarte, pues estupendo. Pero ojo, la meditación aspira a mucho más. Su recorrido desemboca en algo mucho más potente que el sentirse bien o la relajación. Es la transformación interna. Y en esa transformación interna, la meditación tiene un papel muy importante, la educación de la mente. Podemos llamarlo de muchas formas. En el ámbito del yoga, como tú sabes, se le denomina de determinadas maneras. En otras escuelas se le da otras denominaciones. Pero siendo un tanto coloquial, a mí me gusta utilizar esta expresión, educar la mente, porque se entiende muy bien. Ciertamente, nuestra mente, cuando la observamos, tenemos que reconocer que a veces se comporta como un niño pequeño, entre comillas, caprichoso, un niño pequeño caprichoso, que hace un poco lo que le da la gana. Y nos preguntamos más de una ocasión, bueno, ¿y cómo puedo de alguna manera a este niño caprichoso ponerlo en su sitio? Con cariño, por supuesto, con amor, por supuesto, pero ¿cómo puedo ponerlo en su sitio? Porque me está volviendo loco. Es como decía Teresa de Jesús, que a la mente concreta, esta que está todo el día y dando saltos, la llamaba, con su gracia castellana, la llamaba la loca de la casa, no la loca de la casa. Bueno, ¿cómo callamos a la loca de la casa? Bueno, pues esto es lo que yo coloquialmente denomino la educación de la mente, que está como hilo conductor en la meditación. A partir de ahí, como tú ya has señalado en la introducción, cuando hablamos de meditación estamos hablando de un proceso, un proceso.
Esto de voy a meditar. Bueno, vamos a ver. Eso es como no decir nada. Es decir, voy a meditar es como, es como en lugar de hablar de qué plato vas a comer, voy a comer. Bueno, vale, vas a comer el qué. Voy a meditar, ya, pero exactamente qué es lo que va a hacer. Porque la meditación es un proceso y en ese proceso hay etapas y en ese proceso hay un camino y unas etapas que no es que las estoy diciendo yo, están descritas por los sabios y sabios, por los hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo vienen practicando la meditación y que han tenido la generosidad de compartir con nosotros todo lo que han aprendido, todo lo que han experimentado y todo lo que han vivido. A partir de ahí, lo primero que nos han dicho, oye, hay que preparar el terreno para que podamos avanzar en el camino de la meditación. Lo primero que tienes que hacer es preparar el terreno. Se trata de educar a la mente, ¿verdad? Bien, pues no se lo pongas difícil. Comienza por no ponérselo difícil. Y cuando hablo de no ponérselo difícil, ¿a qué me refiero? Oye, que tenemos que reconocer que tenemos un ritmo de vida lleno de culto a la velocidad, siempre corriendo, muy trepidante. Y eso no ayuda, ni mucho menos, a educar la mente. Todo lo contrario, favorece esa mente alocada y caprichosa, porque nosotros mismos con nuestro ritmo de vida lo estamos favoreciendo. Así que lo primero que tendríamos que tener en cuenta, oye, que en la medida de lo posible, todos tenemos muchas cosas que hacer en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Vale, bueno, pues en la medida de lo posible, modera un poquito el ritmo. Del 0 al 10 no podrás llegar al 10. Bueno, ¿a dónde puedes llegar? ¿Al 7? Venga, pues haz 7. El 4, pues haz 4. Ese famoso lema de la conciencia de haz lo máximo que puedas. No lo máximo que puedas. Pero por favor, lo máximo que puedas, hazlo. Si puedes hacer 5, haz 5. No digas, como no puedo llegar a 10, no hago nada. No, por favor, si puedes hacer 5, haz 5. Y tenemos que ir avanzando en el camino, de ir moderando, de ir asentando nuestro ritmo de vida, un ritmo de vida más sereno, con menos culpa a la velocidad, con menos ansiedad, con menos estrés, porque si no, el proceso meditativo y de educación de la mente lo estamos nosotros mismos convirtiendo en una broma, porque es un imposible. También es muy importante, nos han enseñado los maestros y maestras, el intentar, en la medida de lo posible, ir saliendo del juego del pasado y del futuro e intentar estar lo máximo posible en el momento presente. Observamos nuestra mente y nuestra mente está siempre mirando hacia a lo de ayer, a lo de hace un rato, hacia el pasado o hacia el futuro. Y le cuesta trabajo centrarse en lo que es el momento presente. Bueno, pues vamos a intentar de algún modo darnos cuenta de que el pasado existió cuando ocurrió y ahora ya lo llevamos incorporado y no es necesario estar dándole vueltas ahí con la mente a lo que pasó. Y el futuro es algo que ni siquiera ha llegado todavía a ocurrir y que por tanto, aunque para nuestra programación, por sentido común, para nuestro discernimiento, tengamos que planificar cosas, tengamos que programar cosas, pero eso tiene un límite, que es el límite de la sensatez. No convertirnos en locos, donde siempre estamos preocupados y sin embargo, como no estamos en el momento presente, no estamos ocupados. Estamos preocupados por el mañana, pero no ocupados de lo presente. Esto también se nos ha insistido mucho en cuanto a las prácticas preparatorias, por así decir, del proceso de la meditación. También, en el mismo sentido, se nos invita a que para empezar comencemos por el silencio, buscar ratos de silencio, sabiendo que como la mente no la tenemos educada, el silencio va a ser verbal, ¿verdad? Porque la mente va a seguir ahí, porque aún no la hemos educado. Pero oye, empezamos por algo hay que empezar y empezamos por el silencio verbal. Se nos aconseja sentarnos en algún momento, en algunos momentos del día o en algunos momentos de la semana, en fin, de vez en cuando, cotidianamente, si fuera todos los días, sería lo ideal buscar pausas, espacios de pausa, espacio de silencio. Se nos dice que nos sentemos con la espalda vertical, porque es una forma de mantener la concentración y la atención de la que ahora hablaremos, con la espalda vertical. Respiramos conscientemente, estamos respirando continuamente. Dice Gabriel Celaya en uno de sus poemas que 13 veces por minuto. Bueno, sean las veces que sean, estamos respirando permanentemente, si no nos asfixiaríamos, ¿verdad? La diferencia es que ahora se nos pide que respiremos conscientemente.
no inconscientemente como estamos haciendo permanentemente, sino de una forma consciente. Inspiramos, expiramos de manera consciente. Y esto lo hacemos durante varios minutos. No hace falta que sean muchos, 2, 3, 4 es más que suficiente. Guardamos silencio verbal, la mente estará ahí, pero guardamos silencio verbal, una posición de espalda vertical para mantener una cierta posición de atención y respiración consciente. A los pocos minutos percibiremos que esa respiración consciente va haciendo que nuestra respiración se vaya calmando, se va haciendo un poquito más lenta y un poquito más profunda. Y al adquirir de forma natural, esto es innato en cuanto que respiramos conscientemente, en cuanto que va teniendo esa mayor lentitud y no es tan rápida y esa mayor profundidad, vamos percibiendo una cierta calma, vamos percibiendo un cierto sosiego, que contribuye al silencio verbal. El silencio verbal se ve acompañado de una calma, de un sosiego que va apareciendo en nuestro interior como consecuencia de la respiración consciente. Esta práctica tan simple y tan elemental del silencio estaría en los arranques, en preparar el terreno de lo que es la meditación como proceso. Y junto con eso, la atención, prestar atención. Y para prestar atención, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que como nuestra mente está muy desenfocada, es muy caprichosa y no la tenemos educada, nuestra mente está siempre dando salto. En ese sentido, la atención, ¿qué significa? Bueno, que yo estoy compartiendo una conversación contigo. Pues si estoy compartiendo una conversación contigo, estoy atento a lo que tú me dices. La atención a lo que tenemos delante. Si estoy paseando por una calle, estoy atento a lo que pasa en esa calle. Si estoy comiendo, estoy atento a que estoy comiendo. Estar atento a lo que tienes delante. El tema de la conversación es una buena práctica. Es decir, cuando estamos con un amigo, con una amiga, con un compañero o compañera de trabajo, en la conversación que tenemos, a ver si somos capaces de durante 4 o 5 minutos estar atentos y no desatenderlo, porque la mente se va. En cuanto que esa persona dice algo que a nuestra mente le llama la atención, la mente empieza a pensar en ese algo y te has ido. Físicamente sigue estando ahí, pero mentalmente ya está en otra cosa. Como le gusta decir a Lola, como tú sabes, aparece la palabra playa en la conversación, aparece la playa y tú Sí, ya estás en la playa de no sé dónde, a la que quieres ir o donde has ido, ha sido. ya no estás atento a esa conversación. Bueno, pues no Ujú. pasa nada. La práctica de la atención, toda la práctica de la meditación, no es para que nos estemos flagelando. Oye, ya no estoy prestando atención. Bueno, venga, pues la presto nuevamente. Me he ido, pero vuelvo, venga. Y esa Mm. práctica de la atención es una práctica muy conveniente, es muy necesaria en la preparación de la meditación. Mm. Y podríamos decir que es esta la forma, Patricia, en la que vamos Ujú. preparando el terreno para a partir de ahí poder entrar en algo más, poder entrar en lo que de verdad deberíamos llamar meditación, ¿no? Que es lo que en el lenguaje del yoga se conoce como Sanyama, con sus 3 grandes fases en proceso de dharana, dhyana, samadhi, de concentración, contemplación y fusión con la realidad. Y quizás antes de entrar en eso, ya que tú lo has citado, sí es importante que cuando estamos hablando de este proceso de educar la mente, tenemos que ser conscientes de que la ciencia del yoga, también la psicología actual, nos enseña que en las mentes humanas hay distintas tipologías, que no todos tenemos la mente igual de educada, podríamos decir, porque los tipos de mente están en función de lo más o menos educada que tenemos a nuestra mente. En ese sentido, Vyasa, el gran maestro Vyasa, hablándonos de los Yoga Sutras de Patanjali, la obra clave de la ciencia del yoga y por tanto también un pilar fundamental de la meditación, Vyasa nos dice que hay 5 grandes tipos de mente en los seres humanos. No están en ningún ser humano, hay una al 100%. Hay normalmente Vale, como una mezcla, pero hay una que es preponderante. ¿Y cuáles son estos vale. 5 tipos de mente? La primera es la mente dormida, una mente que está dormida. Una mente, claro, a una mente dormida, pedirle que preste atención, pues le es complicadísimo porque está dormida, está como somnolienta, no tiene capacidad de atención, no tiene capacidad ninguna de retentiva, está
dormida, es una mente adormilada. También es una mente perezosa, es decir, le cuesta trabajo el prestar atención, le cuesta trabajo, por supuesto, concentrarse, le cuesta trabajo avanzar en este camino que hemos dicho que es la educación de la mente. Ese sería el primer tipo de mente, la mente perezosa. El segundo tipo de mente es la mente dispersa. Es la mente que, bueno, ya no está dormida, pero a la hora de centrarse en algo, a la hora de ocuparse de algo, a la hora de que en el espacio mental aparezca un tema, un asunto, y seamos capaces de mantenerlo en lugar de que aparezcan otros asuntos, esa mente es muy dispersa, no es capaz o le cuesta mucho trabajo centrar, por así decir, centrarse, le cuesta mucho trabajo. No llega a estar dormida, es una mente que ya no está en ese estado de adormecimiento, pero, repito, es muy dispersa. Y esta mente dispersa tiene muchas semejanzas, aunque es algo distinto con el tercer tipo de mente, que es la mente inquieta. La mente inquieta le pasa lo mismo en el sentido de que no es capaz de concentrarse en algo, pero se diferencia de la mente perezosa, de la mente dispersa, en que sí se concentra en algo, pero no dura nada su atención. Ya. Me concentro en esto y me desconcentro, porque le presto atención a otra cosa. Es ese famoso dicho que está muy presente todavía, cada vez menos, pero muy presente en el lenguaje castellano, que es te distraes con una mosca. ¿Eh? Estás, Tal cual. estás aquí, pero pasa una mosca y ya estás Sí. pendiente de la mosca. Pero ahora viene un mosquito y estás pendiente del mosquito y ahora por aquí pasa algo o hay una voz y estás pendiente de aquello. Ujú. Fíjate, se está poniendo atención, cosa que no hace la mente dispersa. Lo que ocurre es que el foco de atención va cambiando continuamente porque Ajá. tu mente no tiene capacidad de centrarse Quien en... dice una mosca dice una moda o algo que voy buscando y que luego busco otra cosa, ¿no? Quiero decir que pueden ser cosas que aparentemente son como muy importantes para nosotros, le damos importancia, valor y sin embargo estamos ahí con una mente así. Fíjate, en el ámbito de la New Age, y del supermercado Ahí espiritual, estamos. esto pasa porque Mm. la gente es muy dada a buscar novedades. Exactamente. Y cuando tú le hablas de fundamentos que vienen de hace milenios, de enseñanzas, ¿no? Que tienen por así decir, un cuerpo hecho, ¿no? De sabiduría, de experiencia, y intenta de alguna forma compartir acerca de esto, pues las mentes inquietas prestan atención, pero inmediatamente están ya buscando otra cosa. Es Bien. la atención a lo novedoso, ¿eh? Sí. Que es además un foco de convertir la conciencia en entretenimiento y en distracción. Sí, Mm. como tú has apuntado, es un buen ejemplo, Patricia. A partir de ahí hay un cuarto tipo de mente. El cuarto tipo de mente es la concentrada, la que tiene capacidad de centrarse en algo, traigo a mi mente una cosa, lo que sea, y soy capaz de que no aparezcan otras cosas ahí. Estoy concentrado en un asunto, concentrado en un tema, concentrado en algo que estoy haciendo, en algo que estoy elaborando, en algo que estoy escribiendo, en algo que estoy leyendo. Concentración. Y si te desconcentra, te vuelves a concentrar. La concentración puede ser fugaz, me concentro, estoy un rato concentrado, pero hay un momento en que veo que me salgo. La mente inquieta no es un rato, es al momento, pla, 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 es continua. La mente Sí. concentrada está ahí, pero en un momento concreto puede ser que te vayas. Bueno, pues si te vas no pasa nada, te vuelves a poner. Es la manera de ir avanzando en una concentración que se llama sostenida, que es lo ideal para tener en nosotros una mente concentrativa o concentrada. Y por fin, la mente concentrada abre el camino a la mente meditativa. La mente meditativa ya es la mente que gracias a ir ido avanzando por este proceso, se ha ido educando y una vez que la concentración ya ha llegado a nosotros, se abre la puerta de una mente meditativa que tiene la capacidad, y esa es la culminación del proceso de meditación, eso es lo que se llama samadhi, de que como la mente está educada, la mente deja de estar autopresente. Hablábamos de la loca de la casa, ¿verdad? Que está aquí permanentemente apareciendo las 3 de la mañana, ¿no? Me despierto porque me entra ganas de hacer pipí, me quiero volver a dormir, acostar y a dormir, y la mente esta está ahí con cosas de mañana, Nada. cosas de ayer. Oye, mente, cállate, que ahora lo que tengo que hacer es descansar. Precisamente para todo eso que me estás diciendo, necesito descansar. Pero la parlanchina, ¿no? Ahí está la loca de la casa que no para y no nos deja descansar, no nos deja dormir.
Fíjate la diferencia entre esta parlanchina y lo que estamos hablando ahora. Una mente que deja de estar autopresente, es decir, que nosotros decidimos que esté callada y está callada. Esta está aquí permanentemente hablando y en el estado de meditación profunda, en la culminación de la meditación en Samadhi, la mente deja de estar autopresente. Mente, cállate, porque ahora no te necesito. Y la Ah, mente, que no es mala, la pobre, es simplemente que la tenemos mal educada, se calla, porque está a nuestro servicio. La mente deja de estar autopresente. Cuando hablamos de estos 5 tipos de mente, Patricia, tenemos que ser conscientes, lo decía antes, que en cada persona hay uno preponderante, aunque suele haber también la presencia de uno o dos más de los tipos de mente, pero hay uno preponderante. Bueno, pues nos conocemos a nosotros mismos, deberíamos conocernos a nosotros mismos y no nos tenemos que agobiar porque incluso aunque estemos con una mente, vamos a decir así, adormecida, perezosa, distraída, la meditación como proceso nos va a ir sirviendo para ir avanzando hacia otros tipos de mente que poco a poco nos vayan acercando, por lo menos, a ese nivel de mente concentrada a la que hacíamos referencia anteriormente. Y esto a su vez nos va a servir, el último que quiero compartir para seguir avanzando al hilo de lo que tú me expongas, esto también nos va a servir para darnos cuenta de que en nuestra mente hay un nivel inferior y un nivel superior. sí. Además de los tipos de mente, sea cual sea el tipo de mente, en la Ujú. mente de cada ser humano hay un nivel inferior y un nivel superior. El nivel inferior, que es la que se llama mente concreta, es el nivel que se ocupa de nuestro plano mental, que se ocupa de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo de todos los días. Precisamente ahí es donde se dan los mayores problemas de que no para de hablar, porque como se ocupa de lo cotidiano, de lo ordinario, no tenemos que darle al botón de encendido, está siempre funcionando. De ahí que después tengamos problemas para apagarla. Como no la hemos encendido, no sabemos dónde está el botón de encendido ni el botón de apagado. La meditación nos ayuda a que la mente poco a poco deje de estar autopresente. Y ojo, junto con la mente concreta tenemos la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel de nuestro plano mental que tiene capacidad para ocuparse de lo trascendente, de lo que está más allá de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo de todos los días. Es la mente, el nivel de nuestro plano mental, la mente abstracta, que tiene capacidad de crear, de hacer actividades creativas que tienen que ver, por ejemplo, con la música o en general con las artes. Es la mente abstracta la que sirve también para todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con la indagación científica. Y por supuesto es la mente abstracta la que usamos para poder acceder, para poder vislumbrar la esencia que está más allá de la apariencia, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la conciencia, también tiene que ver con la filosofía, todo ese paquete, entre comillas, es el ámbito natural de acción de la mente abstracta. Y si decíamos antes que la mente concreta funciona automáticamente, la mente abstracta no. Si tú no traes a tu vida, por tanto depende de tu voluntad, si tú no traes a tu vida cuestiones trascendentes, repito, espiritualidad, conciencia, filosofía, ciencia, actividades artísticas, intuición, inspiración, si tú eso no lo traes a tu vida, la mente abstracta no funciona, está parada, está en stand-by esperando que tú traigas esas cosas a tu vida. Y al no usarla, no se expande, porque la mente abstracta es elástica, es flexible y se expande, crece, porque es un espacio mental, no es un espacio físico, es un espacio mental, crece cuanto más la usamos. Y al crecer, al expandirse por su uso, nos aporta discernimiento, esa capacidad de ver la realidad, de comprender mejor las cosas, de transformar la creencia en experiencia, de darnos cuenta y tomar conciencia. E igualmente ese discernimiento, gracias a la expansión de la mente abstracta, contribuye a la educación, a que nuestra mente concreta, la mente inferior, sea más eficaz, sea más eficiente y vaya avanzando también por el camino de la educación al que vengo haciendo referencia. Veo que hay como un hilo conductor en cada una de los tipos de mente que has mencionado. Hay un hilo conductor que es la atención. Es decir, veo como una especie de grados de atención ahí, que es la atención la que determina el estado de la mente.
Y luego hay un punto donde ya hablas de concentración, es decir, como que hay un punto que la atención ya es concentración, no sé si eso se puede extender un poquito más. Y luego decías que, claro, que en cada estado de la mente hay, en cada tipo de mente hay tanto la mente concreta como abstracta. Entonces, a lo mejor para nosotros traer a nuestra vida estos aspectos de creatividad, de investigación y demás, sí que sea algo importante, pero imagínate en una mente adormecida que tiene su mente concreta y abstracta, para pasar de esa mente adormecida a una más distraída o inquieta y demás, también estamos en un nivel, digamos, como si fuera un fractal, ¿no? Como que ese mismo modelo también opera quizá en una mente completamente adormecida. Tiene su manera de activar su mente abstracta que a lo mejor dista mucho de investigación metafísica y autoconocimiento, sino, bueno, pues la atención a leer un libro o a lo mejor una hora y media, ¿no? O algo así. Pero sí que veo ese tema de la atención y concentración que me parece muy interesante. Claro, para una mente, entre comillas, perezosa, por así decir, el, la lectura, si a una persona le apasiona una determinada lectura, puede ser una lectura que no tenga ninguna enjundia, que sea simplemente de entretenimiento, ¿verdad? Pero el simple hecho de concentrarte en una lectura, aunque sea de entretenimiento, va Mm, ayudando a este proceso. Porque como tú muy bien dices, desde un punto de vista, vamos a decirlo más, por expresarlo con unas palabras más técnicas, en nuestro espacio mental, la concentración conlleva que haya un objeto mental, una cosa en la que estás centrado. Ya está. Eso es la concentración. ¿En qué estás concentrado? En una cosa, en un asunto, en un tema, en una persona, en una situación, en una ujú, circunstancia. mm, Estás concentrado en una lectura, pero concentración, solamente una cosa. Y la concentración gana de, por tanto, es como tú dices muy bien, es decir, es como ir subiendo peldaños en la atención hasta llegar a este punto en el que ya alcanzas la capacidad de estar concentrado. mm, Cuando no somos capaces ni de estar atentos, la concentración nos puede parecer muy difícil, pero no obstante, la práctica es la base, la práctica es la base. Cuando vamos avanzando en esta práctica y vamos viviendo ya, vamos experimentando una capacidad de concentración, podemos percibir también la diferencia que hay en estar concentrado en un asunto que le ocupa a la mente concreta o estar concentrado en un asunto que le ocupa a la mente abstracta. Por ejemplo, si estamos organizando un viaje, estar concentrado, ¿qué significa? Estás organizando el viaje. Estás sacando los billetes, estás viendo dónde van los alojamientos, estás concentrado en ese asunto. ¿Hay ujú, más objetos mentales en tu mente? No, estás concentrado en organizar el viaje. ¿Organizar un viaje es algo doméstico, rutinario o trascendente? Es rutinario, es doméstico. Es un tipo de concentración donde estamos usando la mente concreta. Y eso es magnífico. Ahora bien, se nos alienta a que cultivemos la concentración no solamente en asuntos de la mente concreta, sino también en temas de la mente abstracta. Porque eso va dando a nuestra concentración mayor profundidad y mayor potencia. Y es precisamente la práctica de la concentración en asuntos trascendentes, ya hemos definido lo que se entiende por este término, es precisamente la concentración en asuntos trascendentes lo que abre la puerta a la siguiente fase, a la que iremos entrando no porque yo me lo proponga, sino iremos entrando en un momento determinado de forma natural, de manera natural. El ejemplo que tú sabes que me gusta a mí poner es cómo el obsidiano H2O se transforma de sólido en líquido y de líquido en gaseoso, porque el obsidiano tiene esa peculiaridad. Tiene primero la capacidad de ser sólido, hielo, es H2O, pero es sólido. Tiene también la capacidad de ser agua, líquido, es H2O, pero es líquido. Y el vapor de agua, ese vapor de agua, ¿qué es? Gas. Y es también H2O, pero está ya en estado gaseoso. Es muy curioso y nos ayuda mucho a entender lo mm, que es un proceso natural. ¿Cómo se va transformando el H2O, que siempre es H2O? Pero ¿cómo va pasando del estado sólido al líquido y del líquido al gaseoso? Por la temperatura, ¿verdad? ujú, Menos de 0 grados, sólido. Más de 0 grados, líquido. Más de 100 grados, gaseoso. Pues bien,
En la práctica de la meditación, en el proceso de educar la mente, pasa lo mismo. Es la práctica, lo que en el ejemplo del obsidiano es la temperatura, en la práctica de la meditación es la práctica. En la medida en que vamos practicando, vamos de manera natural pasando a una nueva fase. Y cuando estamos en la concentración y somos capaces de concentrarnos ya no solamente en asuntos rutinarios y ordinarios, sino en asuntos trascendentes, de manera natural, con esa práctica se abre la puerta de la contemplación. Dejamos lo que en el lenguaje del yoga es dharana y pasamos a dhyana. Diríamos que la culminación de dharana, de la concentración, es una mente con capacidad de concentración sostenida en asuntos trascendentes que corresponden a la mente abstracta. Y esto abre la puerta de manera natural, el ejemplo del H2O creo que es muy válido, abre la puerta de la contemplación, que llega cuando tiene que llegar, sin que nos tengamos ahí que ofuscar, ni frustrar, ni ir con expectativas. Llegará, pero cuando corresponda. Vamos pasando a la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa, que es la contemplación, ¿qué es lo que significa? Pues significa experiencias en donde, como nuestra mente ya la hemos educado hasta el punto de tener la capacidad de concentración sostenida en asuntos trascendentes, la mente está lo suficientemente educada como para tener una conexión con lo que observa, tener una conexión con lo que contempla, de ahí la palabra, que diluye parcialmente, no del todo, pero diluye parcialmente la barrera entre el observador, que soy yo, y lo que estoy observando. Esto puede ser la contemplación de un árbol, puede ser escuchar una música. Estoy escuchando una música con mi mente concentrada y educada, y hay un momento determinado en el que no está muy claro lo que soy yo y lo que es la música. Es como si la música de alguna forma me estuviera como envolviendo, y yo mismo me veo envuelto en la música. Evidentemente, yo soy yo, la música es la música, pero hay como un estado de inicio de lo que en la fase más avanzada se llama de fusión. Estoy contemplando un árbol, y hay un momento determinado en esa contemplación donde yo soy yo, el árbol es el árbol, pero es como si el árbol y yo empezáramos de alguna forma a tener unas conexiones. Empiezo como a percibir incluso el mundo emocional que puede tener ese árbol. También nos puede pasar con una persona. Empezamos, insisto, a que la barrera, que es muy sólida en nuestros estados normales, por así decir, que es yo y lo que está fuera de yo, el yo y el no yo, el observador y lo observado, en la contemplación, esa barrera no desaparece, pero se diluye. Y de manera natural, sin expectativas, puede ser que llegue o que no, el estado de contemplación nos va abriendo la puerta, la práctica contemplativa nos va abriendo la puerta a lo que es samadhi, la culminación de la meditación, la desaparición de la autopresencia de la mente. Porque fíjate que hasta ahora, aunque hemos ido avanzando, tú decías muy bien, oye, parece como si la atención fuera ahí un hilo conductor. Efectivamente, hasta llegar a la concentración, podríamos decir que la atención va como adquiriendo cada vez más peso, ¿no? Más potencia, más fuerza, ¿no? Y hay un momento determinado en el que también tenemos que darnos cuenta que en todo este proceso que hemos descrito, la mente tiene un papel activo. Para estar atento, la mente es la que está atenta. Para estar concentrado, es la mente la que se concentra, el objeto mental. Con la contemplación, esto empieza ya como a transformarse. Y en Samadhi, en lo que es la culminación de la meditación, la mente deja de estar autopresente. Se acabó. Está ahí. La mente no es nuestra enemiga, está ahí, pero como si no estuviera. Es como unas gafas que están tan limpias y están tan bien puestas y son tan cómodas, que es como si no lleváramos gafas. La Un mente, espejo. exactamente, la mente deja de estar ahí, pero deja de estar autopresente. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que es nuestro verdadero ser, las gafas de la mente están ahí, pero están tan limpias como que eso no estuviera, y hay una conexión directa con la realidad. Porque mientras que la mente no está educada, la mente, al no estar totalmente educada, la mente tiene sus movimientos. En el lenguaje del yoga se llaman los vrittis, las Sí. modificaciones de la mente. Para tener más claridad todavía, las gafas de nuestra mente suelen tener muchas manchas, muchas rozaduras por nuestras turbulencias emocionales, mentales. Entonces, cuando estamos viendo la realidad a través de las gafas de la mente,
muchas veces lo que estamos viendo son los rayones, las manchas, las opacidades que hay en las gafas de nuestra mente. Pues bien, en el estado, el proceso meditativo es como si ayudara a ir limpiando las gafas, las educa la mente, limpia las gafas y hay un momento determinado que la mente está tan limpia que deja de estar en autopresencia. Y entonces tú estás viendo la realidad. Por fin estás viendo la realidad. Esto es una experiencia sublime en donde aquellos que la han vivido y han tenido la generosidad de compartirla con nosotros, pues se encuentran con dificultades, porque es muy difícil expresar en palabras lo que se ve, lo que se percibe, lo que se experimenta en ese estado donde ya estamos en conciencia, porque ya no estamos usando la mente, por así decir, está ahí, pero es como si no estuviera para contemplar la realidad, para percibir la realidad. Se produce como esa fusión espejo, ese espejo que tú decías, es como si fuéramos el espejo y aquí está la vida, pero claro, el espejo está tan limpio que la vida se refleja en el espejo y ya no se sabe lo que es espejo y lo que es vida, ya todo se ha convertido en uno. Y tú sabes que a mí me gusta decir que a la persona que tenga más interés en saber, oye, este tipo de estado ya de meditación profunda, que en Oriente llaman samadhi, que en la mística cristiana se llama éxtasis o alta contemplación, esto, ¿hay algún maestro, hay algún texto al que yo pueda acudir para Sí, que me sí. resuma de alguna manera? Pues sí, hay una poesía preciosa, es una poesía, pero tiene una cierta extensión de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue una persona muy activa, pero con mucha capacidad meditativa. Y él vive estados de samadhi, de éxtasis, lo que él llamaba alta contemplación. Y me estoy refiriendo a ese poema que es facilísimo de encontrar a través de cualquier buscador en Internet, que se suele conocer como toda ciencia trascendiendo, porque es como terminan todas las... El título es muy largo, no se va a encontrar además por el título que hace referencia a la alta contemplación, pero poniendo San Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo, nos va a salir el poema, ese poema además que ya su inicio nos indica lo que es la culminación de la meditación. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Es otra forma de vivir, de experimentar, Brillante. de percibir la realidad, que él al final del poema, me imagino que como él era director espiritual en conventos de carmelitas descalzos, ellos y ellas, de monjes y de monjas, tendría muchas preguntas cuando él compartía este tipo de cosas, y ya en el tramo final del poema es como si le hubiera añadido una estrofa que es sublime, porque dice, y si lo queréis saber, como si, hombre, por favor, si os queréis dar cuenta y si lo queréis saber, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Porque efectivamente eso que se está experimentando ya no lo está experimentando nuestro pequeño yo. Ya no lo está experimentando el coche, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a él asociada, el Emilio de turno, no, no. Eso ya lo está experimentando el ser, la dimensión álmico espiritual que está encarnada en cada uno de nosotros y es lo que maravillosamente expresa San Juan de la Cruz con el subido sentir de la divina esencia. Y Pues claro, además, cuando se produce eso, tu vida ha de transformarse. evidentemente, sin ningún esfuerzo. Y si no es que no has llegado ahí y por tanto no es verdad que Exacto. hayas avanzado hasta la culminación del proceso meditativo. Y además, en el fin de semana, cuando proponías un ejercicio, una práctica que me encantó, que era el gran atractor, ¿no? Que es a través de una guía que propones, ¿no? Para ir yendo cada vez más lejos, llegas a un punto, ¿no? En la práctica meditativa, con esta práctica, donde ya no sabes y dejas a la mente no sabiendo. Entonces ahí me di cuenta que realmente es una práctica muy similar a lo que acabas de mencionar, ¿no? El quedéme no sabiendo, es decir, ¿hasta dónde puedo llevar mi mente que ya no puede definir, que ya no puede saber, que ya no puede relatar y andarme diciendo, ¿no? Ahí donde la mente no puede saber. Y es que Emilio, pues invita en los retiros, es increíble la capacidad de síntesis que tienes, yo alucino porque algo que puede ser pues como de 48 horas de convivencia y explicación queda muy bien sintetizado cuando nos reunimos aquí en este medio, ¿no?
Y entonces el gran atractor es, bueno, pues como ir alejándote del planeta, ¿no? Y de todo lo que conoces, de lo conocido, hasta un punto donde ya la mente no conoce. Y ahí ya es el no saber. Claro, De eso es un hecho, tema, Patricia, que yo utilizo ese ejemplo. eh, Evidentemente, en la práctica de la meditación se nos han dado muchas prácticas, ¿eh? Los ujú, maestros, las maestras nos han enseñado muchas prácticas para avanzar en el proceso meditativo. Hay mm, una que a mí me gusta llamar el océano de silencio, por darle. también. ¿Qué, mm, qué es esto que tú dices? Es ah, sumergirte, sumergirte, y eso cada cual tiene que ver cuál es su océano. Es decir, cuál es el espacio donde puede llevarlo a cabo. Para mí, el espacio del universo, porque me encanta la astrofísica, me encanta la astronomía, me encanta todo lo que tiene que ver con el cosmos, sé que a otras muchas personas también, pero lo mismo, hay a personas que este tema del cosmos en particular no los motiva mucho. Bueno, pues yo le invitaría a buscar otro espacio en donde en cualquier caso puedan hacer lo mismo. Y hacer lo mismo es muy sencillo. En este mismo sillón en el que estoy, que es donde yo realizo las prácticas de meditación, en este mismo sillón, cuando yo realizo esta práctica, que la realizo de vez en cuando, ¿qué es lo que hago? Pues yo estoy aquí en mi biblioteca, en mi despacho, sentado en este sillón. Lo hemos dicho ya antes, la espalda vertical, respiración consciente, para ir entrando en ese estado de sosiego. Y cuando percibo que mi mente empieza a estar un poquito callada, voy guardando silencio verbal y empiezo a sentir un sosiego, comienzo, por decirlo así, el viaje conciencial. Entonces, lo primero que hago es que me voy. ¿Eh? Y mentalmente, con mi mente, yo estoy aquí, claro, yo estoy aquí en este sillón, pero con los ojos cerrados me centro en que viajo. Primero viajo a la luna. Y estoy en la luna, todos hemos visto la luna, nos podemos imaginar, porque incluso nos han dado imágenes que pueden ser verdaderas o falsas, no voy a entrar en ello, pero no han dado imágenes de astronautas ahí paseando por la luna, tú te puedes imaginar tú dando saltitos por la luna, y a partir de ahí, cuando ya te hayas situado en la luna, utiliza la luna como estación de tránsito para irte hacia el sol. El sol también lo conocemos, ¿verdad? Ahí está esa bola tan tremenda, ¿no? Nos imaginamos la temperatura que puede tener, sabemos que hay manchas solares, que tiene radiación, la inmensidad de ese astro. Bueno, pues estamos ahí, ¿no? Mentalmente, nuestro objeto mental es el Sol y estamos de alguna manera, estamos ahí como compartiendo, como conviviendo con el Sol. Y esto es un estado de tránsito. Yo sé que el Sol, vamos, todos sabemos que el Sol es una de las muchas estrellas, de los cientos de miles de estrellas que hay en una galaxia que le hemos dado el nombre de la Vía Láctea, ¿verdad? Y nos dice la ciencia que en el centro de la galaxia, está el centro galáctico, que es un agujero negro. Le han puesto de nombre Sagitario A. ¿No? Y es misterioso, no es un agujero negro, por tanto es negro. Pero claro, es inmenso, tiene una masa que es más de 1 millón de veces el Sol. El agujero negro tiene que ser impresionante. Bueno, pues yo desde el Sol mentalmente me desplazo hacia Sagitario A y contemplo esa dimensión tan enorme, esa negrura donde, claro, tiene tanta, absorbe tanto que no deja salir ni la luz siquiera, de ahí precisamente que se le llama agujero negro, y me sitúo ahí. Pero a partir de ahí, de estar situado en el centro de lo que es la Vía Láctea, yo sé por la ciencia de que la Vía Láctea va por el universo moviéndose dando giro elíptico en torno al centro galáctico, precisamente, perdón, al centro del universo, va como moviéndose y ese movimiento que va haciendo nuestra galaxia no va por el universo moviéndose sola, sino que va moviéndose con otras galaxias. En particular, hay unas 50 galaxias con las que vamos en familia y la más potente es Andrómeda, una galaxia que tiene más de 1 billón de estrellas, mucho más grande, por tanto, que la nuestra. Bueno, pues yo lo que hago es que desde Sagitario A me traslado a Andrómeda. Me imagino que estoy ya en esa galaxia que es mucho más grande que la Vía Láctea, la cantidad de puntos de luz que tiene que ver ahí, que son estrellas, que son mundos. Y como decía antes, nuestra galaxia, junto con Andrómeda y otras 50, van caminando por el universo. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que van caminando hacia una cosa que se llama, tú lo has mencionado, el gran atractor. Algo hacia lo que vamos caminando, hacia lo que vamos viajando, todo este conjunto de galaxias. Y yo me imagino, ¿no? Estando ahí en Andrómeda, en el contexto de este grupo de galaxias que vamos acercándonos y me traslado al gran atractor.
Me he trasladado de la Luna al Sol, del Sol a Sagitario A, que es el centro de nuestra galaxia. De nuestra galaxia me he trasladado a Andrómeda. Ahora me he situado en el grupo de galaxias que viajan por el universo. Y en ese momento me sitúo en el gran atractor, que sé que es hacia donde van las galaxias. Problema que tiene mi mente, que del gran atractor no sabemos nada. Ahí Sabemos está. que vamos hacia él, eso lo sabemos. Pero ¿qué es? ¿Cómo es? La luna sabemos cómo es, el sol sabemos cómo es. En el centro de la galaxia Vía Láctea sabemos que hay un agujero negro que llamamos Sagitario A y nos podemos imaginar de alguna forma el agujero negro. Andrómeda, que la podemos ver con telescopio en su inmensidad tremenda, la podemos de alguna forma vislumbrar o percibir. Ahora bien, cuando llegamos al gran atractor, nuestra mente se nubla. Nuestra mente es como si tuviera un cortocircuito, porque ese camino que le hemos ido enseñando, donde ella ha sido protagonista, llega un momento determinado que la hemos llevado al límite. Y en ese límite la mente ¡plaf!, se desconecta. Y eso yo lo he vivido, no una vez, lo he vivido muchas veces. La Sí. mente desaparece. Hemos utilizado como un truco, vamos a llamarlo así, Ujú. para lograr la desaparición de la autopresencia de la mente. Hombre, lo que nos enseñan los grandes meditadores es que esta desaparición de la autopresencia de la mente lo hagamos a voluntad con la concentración en nuestro proceso meditativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero oye, para de alguna forma percibir, para de Sí, alguna forma vislumbrar, pues nos puede servir. es A mí me sirve el maravilloso. ejemplo del espacio, a otras personas le puede servir a lo mejor otro ámbito, ¿no? Que conozcan y que se De pueda. hecho, la gran pregunta, ¿quién soy yo? Es precisamente para ese fin también. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que la mente no sabe responder. Por eso se invita a la indagación en esta pregunta. Los grandes maestros siempre han hecho esto, ¿no? Preguntar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Pues es porque al final no hay una respuesta. Igual que centrar la atención en la respiración, porque es que es muy aburrido. A la mente la vas a aburrir. Entonces, como la tienes aburrida y la tienes ahí en eso de respirar, que es un rollo y un aburrimiento, pues también por eso a veces nos deja en paz un poco. Y hay otra práctica también que propones. Esto está en la parte del avance. Sí que es verdad que ya hemos llegado a la culminación porque muy bien lo has resumido, pero no quería dejar pasar esta mención a morir en muerte, ¿no? Esta invitación que nos explicabas, ¿no? Cómo es morir en muerte, qué es eso de morir en muerte, ¿no? Y ahí es un poco la práctica del neti neti, que también es algo pues como muy de tradiciones mucho más antiguas que la nuestra, donde a través de la negación vamos dejando lucir lo que sí es. Pero exactamente como tú lo planteas, morir en muerte, ¿qué quieres decir exactamente? Tiene mucho que ver con lo que Cristo Jesús llamó nacer de nuevo. Él dice, hay que nacer de nuevo. Y el gran sabio Nicodemo, que mantenía el diálogo con él, le pregunta, pero maestro, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, nacer de nuevo no significa volver al vientre de tu madre. Para nacer de nuevo, primero tienes que morir, pero morir estando, entre comillas, vivo. Ahora bien, como tú has apuntado, cuando realmente nos centramos, cuando realmente vamos adquiriendo discernimiento, nos damos cuenta que no se trata de morir a una vida, ¿no? Se trata de morir a la muerte. Porque si no nacemos de nuevo, aparentemente estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Porque no estamos viviendo la vida desde lo que somos. Antes hablaba del pequeño yo, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. Todo eso es efímero, pasajero. Eso es lo que yo llamo el coche. Y en el coche encarna el conductor, que es nuestra dimensión álmico-espiritual o como la queramos llamar. Y ese conductor es imperecedero, no conoce la muerte y está encarnado en el coche. Y encarna el conductor en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, ¿qué sucede cuando el conductor está olvidado? Cuando por las razones que sea en nuestra dinámica de vida el conductor no está presente. Bueno, entre otras muchas cosas pasa que el coche, como no tiene el mando consciente del conductor, se transforma en un coche loco. Pero en lo que ahora estamos compartiendo, ¿qué es lo que sucede?
que desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con nuestra teórica vida, no la estamos viviendo, porque lo que realmente somos, que es el conductor, no está presente. Lo que está viviendo nuestra teórica vida es el coche, y el coche no tiene capacidad de verdad para vivir la vida, sino que el coche se limita a reproducir los sistemas de creencias que nos imponen, los paradigmas que nos enseñan, la visión de la vida y de las cosas que nos asignan, todo aquello que nos van metiendo desde fuera, las pautas de vida, los patrones, los comportamientos, de modo y manera que realmente no estamos viviendo. Estamos en estado de zombie, sería quizá la mejor forma de expresarlo para entenderlo. No estamos vivos, porque reaccionar, y lo que pasamos, nos pasamos el día es reaccionando, pasa algo, reaccionamos, pasa algo, reaccionamos. Nunca actuamos, porque para actuar hay que tener conciencia. Y la conciencia no está en el coche, la conciencia está en el conductor. Pero si el conductor está guardado en un cajón, olvidado por completo, si el conductor está en esa situación, este coche, que es un coche loco, no tiene ningún tipo de comportamiento consciente y es absolutamente manipulable. Es que es el viento de la vida, entre comillas, el viento de las circunstancias, de las situaciones, de los hechos, lo va llevando para un lado, para otro. Y ante eso va reaccionando. Y a esas reacciones las llamamos acciones. Mentira, mentira. Tú no estás haciendo nada. Tú estás siendo una veleta que está siendo movido por esos vientos de fuera. Eso es lo que se expresa de una forma provocadora, pero contundente y realista cuando se te dice estás muerto, estás muerto. Lo que Jesús le dice a ese joven que quiere ser su seguidor y le dice que bueno, que sí, que va a irse con él, pero que antes tiene que enterrar a su padre. Y Jesús, provocadoramente, no tanto al niño, no tanto al joven como a nosotros, nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una frase tremenda que nos Sí. dice, ojo, ojo, que puede ser que te creas que estás vivo y realmente estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque tu forma de vida está basada en el coche y vivir en modo coche significa que tú realmente no estás viviendo y que eres una veleta en función de las circunstancias, de las situaciones, y tú realmente estás muerto. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Es decir, muere a la muerte. A esa muerte en la que estás. Es que estás muerto. A ese zombie que eres, a esa muerte que crees que vives y estás muerto, tienes que morir. Muere a eso y de esa forma resucitas en vida y empiezas a nacer de nuevo. Y el proceso de nacer de nuevo es la toma de presencia de lo que realmente somos, que el ser que somos cada vez se vaya haciendo más presente, que el conductor vaya tomando el mando de nuestra vida, y esto tiene que ver siempre con ir llevando a cabo una práctica de vida de mayor cualidad vibracional. Es la forma que podemos expresarlo en términos modernos. Cuando nacemos de nuevo y se va haciendo presente lo que realmente somos, poco a poco, nuestras conductas, nuestros comportamientos van siendo más conscientes y van teniendo una mayor calidad vibracional. Vamos avanzando hacia nuestra mejor versión. Vamos avanzando hacia ser buenas personas. Vamos avanzando hacia plasmar en nuestra vida cotidiana lo que son los atributos del ser que verdaderamente somos. Vamos recordando lo que somos, vamos recordando lo que es, vamos aplicando la voluntad en nuestra vida cotidiana para realmente plasmar lo que hay dentro, todo lo de alta vibración, lo amoroso, lo compasivo que hay en nosotros, también el agradecimiento que hay evidentemente presente en nuestra alma, y de esa manera hemos muerto a la muerte, hemos nacido, por eso se habla de un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo y en ese nacer de nuevo vamos avanzando hacia una práctica de vida que realmente ya sí es nuestra y que nos va abriendo una perspectiva absolutamente distinta de la vida. Y se nos dice que es así, como hay un momento concreto en donde la presencia de lo que somos se plasmará plenamente, lo cual tiene mucho que ver también con lo que antes decíamos en la meditación, de ese subido sentir de la divinal esencia, que en el proceso meditativo lo vivimos hacia adentro y que en la presencia de lo que somos al nacer de nuevo lo vivimos hacia afuera. Sería una analogía con de estar dormido y despertar.
a lo mejor en una tradición, en la New Age o en otras tradiciones o en otras formas de explicarlo, ¿no? Podría ser, pues, el estamos dormidos, estamos muertos, nacer de nuevo es como despertar a lo que somos. Por si se escuchan ambas cosas, que yo conozco gente que lo escucha de diferente manera y se confunde un poco con, no, pero esto es esto, esto es lo... Al final todo es que de verdad es todo muy sencillo y todo lo mismo. Pero es verdad que vosotros pues, habéis recurrido a la tradición oriental y a la mística cristiana para explicarlo y adaptarlo a un lenguaje nuestro, accesible, con ejemplos además muy buenos, también como jugar con la mente, que también era otro. Yo creo que tendremos ocasión de poder pues, profundizar un poco más en todo esto en otra ocasión y ha quedado más que súper explicado, no falta nada, es increíble tu capacidad de síntesis, siempre te digo. Y Ciertamente, Patricia, la expresión despertar es equivalente, ¿eh? Estás dormido, realmente estás muerto, muerto. que dormido estás muerto, pero en fin, vale perfectamente el símil de estar dormido. Mm, Nacer de nuevo significa despertar, pero ojo, despertar mm. significa una acción continuada. No es que de pronto, plaf, ¿no? Cuando empezamos, nacer de nuevo es empezar a tomar conciencia y eso exige un camino, eso exige una Ah, sí, perseverancia. sí, claro, 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 eso es para claro, que la presencia no se hace de golpe, ¿eh? El eso nacer de es, nuevo podemos decir que es abrir la puerta, ¿eh? Una puerta ujú, que estaba cerrada se ha abierto, ese es el despertar. Ahora eso bien, es, esa presencia ahora tiene que irse consiguiendo, se tiene que ir eso es. plasmando en nuestra vida cotidiana, cosa que a veces en la New Age se olvida, parece que del cero pasamos al todo, ¿no? Sí, Vamos a ver, el nacer de nuevo es, ya te has despertado, ya se ha abierto la puerta y sí. ahora comienza algo que es precioso, que es avanzar por una práctica de vida para que lo que eres realmente se vaya haciendo presente en tu día a día. En tu día a día. Es como estar despertando, estamos despertando. Es un proceso que no está ya hecho, ya, ala, despierto, ya está. No, sino que estamos en ello, ¿no? Como algo, un gerundio, más bien. ¿Cuándo tienes el informe consciencial trimestral de diciembre? Pues el 10 de diciembre, el 10 Ah, de es el día diciembre. 10. El Sí, del vale, cuarto trimestre del año 2024 es el martes 10 de diciembre en Ecocentro Televisión. Sí. eso es. Vale, pondremos aquí alguna información porque seguramente que ahí amplíes bastante más pues bueno, el tema de lo que es la actualidad, lo que está pasando esta semana y más asuntos. Estaremos pendientes de ese informe con mucha atención. Y bueno, había dicho que iba a echar un vistazo, perdonar bueno, mi falta de manejo con todo esto, porque es la primera vez que emitimos en directo en el canal. Quiero informar que va a ser el formato habitual. Vamos a hacerlo así a partir de ahora, porque al final nunca editamos nada y que todo siempre sale bien, natural. Bueno, todos, muchísimas gracias. Buenas noches, qué agradable sorpresa. Eh, bueno, pues gracias. Todos son como muchas gracias por lo que puedo ver desde aquí. Agradecimientos. Em, Solo veo agradecimientos, no hay como ninguna cuestión particular, así que gracias a todos también por los que habéis estado acompañando. Y, y nada, y que nos vamos a ver pronto con Emilio de nuevo en 6 meses. En 6 meses será, porque es la frecuencia con la que estamos Efectivamente. compartiendo. Así que, como vamos a hacerlo así en este formato a partir de ahora, ya me encargaré de que estéis informados a través de Instagram, de Más allá de la persona, y de aquí mismo en los shorts que hay en YouTube y demás. Así que, bueno, pues no hay una cuestión particular de pregunta, todo es mucho agradecimiento. Así que, bueno, Pues, lo podemos pues dejar aquí. nos sumamos nosotros a ese agradecimiento a todas las personas Exactamente, que sí, sí, hayan sí. visto esto en directo y las que lo vean en diferido. Muchas gracias de corazón. Y a ti, Patricia, muchísimas gracias. Gracias, Emilio, de corazón. Hasta muy pronto y que estéis muy bien. Un abrazo a Lola también. Muchísimas gracias. Gracias. Corazón. Y a ti, Patricia, muchísimas gracias. Gracias, Emilio, de corazón. Hasta muy pronto y que